Hermanos, llevamos ya 4 enseñanzas acerca de cómo llegar a conocer más al Señor, cómo llegar a intimar con Dios, a nosotros ser hombres y mujeres que conozcamos no solamente las obras del Señor o la mano de Dios o el poder de Dios, sino el corazón de Dios. El que logra tener el corazón de Dios, tiene todo de Dios. Amén. Igual que un hijo cuando se gana el corazón de un padre, no hay forma de que ese padre no haga todo lo necesario para suplir todo lo que ese hijo necesita. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Cuando hay un hijo que te honra a vos, no solamente está mirando tu bolsillo, lo que vos le das, lo que le podés comprar, sino que busca agradarte a vos como papá o como mamá. Uno cuando ve eso en los hijos se desvive por ellos, aunque no se lo pidan, ¿sí o no? Ahora cuando te están pidiendo todo el tiempo, pidiendo, uno dice, ¿hasta cuándo me va a pedir este? ¿No? Pero cuando un hijo honra al papá y a la mamá, el mismo papá, la misma mamá, aunque el hijo no pida, le da, intenta por todos los medios suplirle y bendecirlo. Amén. Así es nuestro Dios y eso es lo que estamos buscando nosotros, el corazón de Dios. Amén. Vamos a leer el texto base, hermanos, que hemos leído todos estos días en reuniones pasadas y está en Filipenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Filipenses 3, 9 al 10, lo leemos de la Nueva Traducción Viviente. Lenguaje actual y más nuestro, y dice así: y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y acá viene el versículo 10 que me impactó, me llegó a mi corazón. Las palabras del apóstol Pablo, deseando y anhelando conocer a Cristo. Dice, quiero conocer a Cristo. ¿Puede decirlo conmigo? Quiero conocer a Cristo. ¿Y qué más? Y experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Amén. Amén, hermanos. Y hemos aprendido nosotros, justamente el miércoles pasado estuvimos aprendiendo acerca del quebranto, hablamos del lugar santo. Quiero hacer corto el resumen para poder ir a lo que tengo en esta noche, pero estuvimos viendo ese camino a la intimidad con Dios, relacionándolo o comparándolo, como lo hace la Biblia, con el tabernáculo de reunión que Dios les ordenó hacer a los israelitas en el desierto. Dios le dio el diseño a Moisés y Moisés se lo transmitió al pueblo y el pueblo trabajó, hermano, arduamente, ofrendaron, trabajaron para crear, construir ese tabernáculo de reunión. Iba a ser el lugar de adoración a Dios en el desierto, iba a ser la casa de Dios, donde su presencia iba a morar y se iba a manifestar. Amén. Así que tiene una importancia tremenda. Ahora, nuestra vida y nuestra adoración puede verse representada y puede verse simbolizada o de alguna manera ilustrada de una manera práctica y natural. Nosotros lo podemos ver para entender cómo se adora espiritualmente, principios espirituales. Amén, hermanos. Así que hablamos del lugar de las tres secciones del tabernáculo. Primero los atrios, que ya lo hemos visto, todo esto está en YouTube. La reunión del miércoles se va a subir, ¿verdad? No se subió el miércoles, pero ya la tenemos para subirla, la del miércoles pasado. Pero vimos los atrios. En el atrio había, que era el patio del tabernáculo, de este lugar de reunión, que era toda una tienda. Ahí vimos que lo primero con lo que se encontraba la gente es la puerta. La puerta representa a Cristo. Todos entramos por Cristo. Cuando aceptamos a Cristo podemos entrar en una comunión con Dios y en una relación con el Señor. Después teníamos el altar de bronce,
que representa la cruz, porque ahí es donde se sacrificaban los animales, los corderos, y ahí se asaba la carne y se levantaba ese holocausto para el Señor. Así que todos nosotros tenemos que tener la revelación de la cruz de Cristo, la muerte del Señor Jesucristo y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es para perdón de nuestros pecados. Amén, hermanos. Así que también el altar de bronce representa arrepentimiento. Cuando a una persona se le revela la cruz de Cristo, empieza a llorar sus pecados y a arrepentirse de todos sus pecados. Y el perdón de Dios puede venir para esa persona. Amén. Amén, hermanos. Lo tercero que había en el atrio era la fuente de bronce. Ahí era donde era un lavacro donde los sacerdotes se limpiaban, se lavaban de todo el trabajo, de todo el trajín del trabajo con animales, de manchas de sangre, manchas de carbón, porque tenían que tener el fuego en el altar, tenía que estar encendido todo el tiempo, así que eso era con brasas, hermanos. La Biblia nos habla muchísimo de las brasas del altar, ¿verdad? Así que eso era un asado continuo, hermanos, ¿sí o no? Algo tenemos nosotros de los judíos, ¿verdad? Los argentinos, ¿no? Que cuando hacemos una casa, usted fíjese, hermano, cuando alguien construye una casa, lo primero que edifica es el altar, ¿no? En nuestro caso es el altar de ¿qué? De ladrillo visto, o ponemos el chulengo ahí, ¿no? Para que haya holocausto, ¿no? En este caso no lo hacemos para el Señor, lo hacemos para nosotros, ¿sí o no? Y los vecinos se quieren matar, ¿no? Cuando uno prende ahí el fuego. Yo tengo un vecino, hermano, que dicho sea de paso, hace casi todos los fines de semana, hace asado el hombre. Me lleva loco a mí. Yo vengo con un hambre bárbaro y el tipo ahí, wow, entra para mi casa. Y yo llego a mi casa ahí en mi casa ahí, pechuga de pollo, no. Milanesa de pollo, no. Pero ahí está. Nosotros lo hacemos, hermano, y algo tenemos de ahí. Pero eso era en los atrios, era así. ¿Cómo volvemos, no? Después de, a veces los pastores nos metemos. Ayer estuvimos en una reunión con mi esposa, justamente nos reíamos por esto, porque el pastor estaba predicando con una unción impresionante y de repente contó ahí una anécdota todo, y después no sabía cómo volver al mensaje. Nos reímos todos, pero después no sabía cómo volver, ¿no es cierto? Así que después veníamos hablando con mi esposa y digo, nos pasa a nosotros que estamos predicando a veces y nos vamos un poquito por la rama y después no sabemos cómo volver. Pero acá volvemos. ¿Dónde estamos? Por eso yo siempre digo, ¿dónde me quedé? ¿No? Usted tiene que estar atento, ¿no? Porque cuando yo me pierda, ustedes me ayudan, ¿sí o no? ¿Dónde me quedé? En la fuente. Ahí estamos, en el lavacro. La fuente era de bronce. Ahí estaba el agua para lavarse. Representa ahí la santificación, lo que nosotros tenemos que hacer. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos también para dejar vicios que tenemos, para obedecer la palabra de Dios. Está bueno el sacrificio del Señor Jesucristo. Él ya lo hizo todo para nuestra salvación. Sin el altar de bronce no podríamos estar nosotros en la fuente de bronce. Pero ahí nos toca a nosotros. Amén. Y también la fuente representa la palabra, porque era de bronce así pulido y bien lustrado. Entonces uno se veía reflejado, era como un espejo esa fuente. De hecho, fue hecha de espejos de las mujeres que sembraron, donaron, ofrendaron sus espejos, y de ese material se hizo la fuente de bronce. Entonces ellos, cuando se lavaban, se veían si estaban bien, si estaban acorde a como Dios lo establecía en la ley. Así que es un símbolo también de la palabra, de lo que hace la Biblia en nuestras vidas, que es como un espejo, ¿no? Y nosotros venimos a la Biblia y vemos nuestras manchas, vemos nuestros pecados. Amén. Para que sean limpiados, para que sean purificados. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Después de la fuente ya había un velo, que era el primer velo, y ya entrábamos en la tienda. Se entraba en la tienda de reunión y estaba dividida por dos partes, así que todo el tabernáculo tiene tres partes: atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, hermanos, allí encontrábamos el candelabro, que era, hay de 7 brazos, candelabro de oro. Eso representa, y lo hemos aprendido,
al Espíritu Santo en nuestras vidas y la llenura del Espíritu de Dios, porque eso era lámpara que tenían que estar encendidas todo el tiempo, en la mañana y en la tarde. Los sacerdotes entraban allí. Ahí al lugar santo no podía entrar el pueblo, a los atrios sí. Entraba todo el pueblo, venían con los animales a traer ofrenda. Acá en el lugar santo ya eran solo los sacerdotes, solo los levitas, descendientes de Aarón. Ellos podían ministrar en el lugar santo. Amén, hermanos. Aplicándolo a nuestras vidas, solo la iglesia de Cristo puede entrar a la intimidad, a la adoración verdadera con Dios. Amén. El mundo, la gente que no entra por la puerta, que no tiene a Cristo, que no ha sido justificada, que no se santifica, no puede entrar al lugar de adoración. Amén. Si Dios se le manifestara ahí, ¿por qué Dios no lo permite, hermano? Porque si no morirían. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Amén. Y la santidad de Dios, si alguien no está alineado y si alguien no está purificado, hermano, y si alguien no está lavado por la sangre de Cristo, esa persona, hermano, puede ser literalmente consumida por la gloria del Señor. Entonces Dios, por amor a sus criaturas, Dios estableció esta separación. Amén, hermanos. Ahora, cuando alguien tiene a Cristo y cuando alguien está viviendo a Cristo y está en el proceso y está caminando y está queriendo y anhelando, por supuesto, y somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, tenemos entrada y acceso a la intimidad con el Señor. Así que el candelabro representa al Espíritu Santo. Después teníamos la mesa de los panes de la proposición, 12 panes ahí. Ahí está representado Cristo, que es el pan que descendió del cielo. Cristo tiene que crecer en nosotros. Esos 12 panes representan a la nación de Israel, las 12 tribus de Israel, pero también a la iglesia en los 12 apóstoles. Amén. Ahí está la iglesia del Señor y Cristo en esa mesa. Y después teníamos el altar de oro. Fíjense, ya más profundo, ya no era el altar de bronce, sino el altar de oro, o también llamado altar del incienso. Y eso lo aprendimos el miércoles pasado y vimos cómo se preparaba el incienso, que tenía 5 elementos, que cada uno tiene su simbología y tiene que ver con el quebranto de nuestras vidas. Amén. Había que buscar estos elementos, los ingredientes, y todos esos 5 ingredientes se ponían en un mortero y ahí tenían que ser molidos. Eso representa también la mayor ofrenda, hermano, y el mayor incienso que subió al cielo, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, que dice el libro de Isaías que fue molido por nuestras rebeliones. Su vida fue triturada, hermanos, en la cruz del Calvario. Estaba ahí en el mortero de Dios, y ese incienso hacía que toda la habitación del lugar santo y el lugar santísimo también, porque pasaba para el otro lado, el aroma subía al cielo. Amén. Olor grato para Dios. Amén. Característica de este incienso, que no podía ser usado en otro lugar. Ningún sacerdote podía tomar estos ingredientes y con arte del perfumador realizar este perfume y llevarlo para usarlo en su casa o en otro lugar. No, Dios estableció en la ley que el que hiciera esto iba a ser cortado del pueblo. O sea, era un perfume que solo se utilizaba en la presencia de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué representa esto para nosotros? Que tu adoración, que tu vida le pertenece solamente a Dios. Amén. Que no salga alabanza y adoración de tu boca para otras cosas, para otra persona, para un ídolo humano, para un cantante, para un futbolista, para un, no sé, que tu corazón quebrado no fluya la adoración hacia otras personas. Por eso Dios, hermanos, por eso es tan grave, por ejemplo, la adoración a imágenes. Por eso Dios las prohíbe. Porque en nuestra vida nosotros hemos sido creados para adorar a Dios. Todos los seres humanos hemos sido creados para adorar al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Hay gente que no lo entiende, que no lo sabe. Y ahí está besando a la Virgencita, a Gauchito Gil y a la difunta Correa. Hermano, y detrás de eso,
No solo idolatría, detrás de eso hay mucho más, hay ocultismo, hay demonios detrás, hay espíritus inmundos de maldad que enganchan a la gente a esa imagen y ahí se quedan atados ahí, ¿no? Pero le dan su vida, le dan sus ofrendas, le dan su adoración. Eso es abominación a los ojos de Jehová. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Así que fíjense, el Señor Jesucristo, cuando Satanás el diablo vino y le ofreció los reinos de este mundo, le dio una condición y dijo: si postrado me adorares. ¿Te das cuenta? Apuntó el corazón del Señor Jesús. Dijo: si yo logro que este hombre, Jesús, doble su rodilla y me adore, se pierde todo el propósito de Dios. Y le ofreció todas las riquezas y todos los reinos. No era solo riqueza, hermano, era el poder que a veces anhelan tanto los hombres, ¿no? Atrae tanto a los hombres el poder. Y hay hombres que venden su alma por poder, por obtener poder. Amén. Y Satanás le dijo a Jesús, ahí en la tentación en el desierto: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Y Jesús tomó la palabra y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que yo no doblo la rodilla ante nadie, solamente ante Dios. Amén. Amén, hermanos. Que sea esa tu decisión también. Eso representa el altar del incienso. Gente que entiende que su adoración solamente se la va a dar a Dios. No vamos a adorar a un hijo, no vamos a adorar a un esposo, a un marido, a un hombre o a una esposa. Porque hay gente, hermanos queridos, que pone en primer lugar, y de eso se trata. De que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas, el lugar más alto. Amén, amados. Que no sea un niño, un bebé. A veces decimos de los niños: ay, ahí viene el rey de la casa. No, hermano, que no sea así en tu casa. Que el rey de la casa sea el Señor. Amén. Ni en broma lo digas. Amén. Que el dueño de tu corazón sea Dios. Amén. Y tus hijos, ese niño va a ser mucho más bendecido si el Señor es tu rey. Tu casa va a ser bendecida, tu descendencia, tus padres, tus familiares, amén. Porque el hombre que tiene en primer lugar a Dios es un excelente padre, es un excelente esposo, amén. Te conviene que tu esposo ame más a Dios que a vos. Te conviene que tu esposa ame más a Dios que a vos, amén. Nos conviene como hijos que nuestros papás amen más a Dios que a nosotros mismos, porque estarán dispuestos a cumplir la palabra de Dios, amén. Serán fieles, serán proveedores de la casa, serán trabajadores responsables. ¿Cuántos me dicen amén? Que Dios sea lo primero en nuestras vidas. ¿Qué les parece, hermanos? Eso es el altar del incienso. ¿Le das un aplauso al Señor? Se lo merece el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ahora, lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era el segundo velo, que nosotros lo vimos ahí en alguna foto. No sé si tenemos alguna. Era el velo que tenían los querubines. Se ve ahí en la foto del lugar santo, donde estaba el candelabro, está el altar del incienso. La del lugar santo, donde está un cuadrado así de oro. No está en las fotos que pasé hoy, sino en las fotos anteriores. Ahí está el velo, un velo azul y púrpura. Bueno, ahí está el tabernáculo, todo lo que hemos hablado, pero dentro está, no tenemos, con las fotos no tengo, en las diferentes reuniones, vamos, es un cuadrado de oro. En la foto está el candelabro, está la mesa, está el altar del incienso, se ve de arriba así, y se ve el velo. El segundo velo es el que separa el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo, hermanos, ese segundo velo, en la palabra en hebreo original es la palabra poreket en hebreo. Poreket. No sé si la tenemos la foto. Si no, no pasa nada. Si no la tenemos, no pasa nada. Sacamos esa que ya hemos pasado de ahí. Así no nos distraemos.
Poreket. Diga conmigo, poreket. En hebreo significa separación. Eso significa en hebreo, separación. Así que literalmente lo que hacía este velo era separar el lugar santo del lugar santísimo. Eso está en Éxodo capítulo 26, 31 y 32. Ahí el Señor estableció cómo debía hacerse ese velo y cómo debía estar posicionado. Aproximadamente, hermanos, ese velo tenía un grosor de unos entre 10 y 15 centímetros, así que era bastante grueso, era casi como una pared. No era fácil de atravesarlo, no era fácil, por supuesto, tampoco romperlo. Este velo representa la separación entre el hombre y su creador por causa del pecado. Separación del hombre de su creador por causa del pecado. ¿Cuándo se produjo esta separación? Ahí en el origen, en el Génesis. Vamos a leerlo juntos. Génesis capítulo 3, versículo 23 al 24. Génesis 3, 23 al 24. Vamos a leerlo juntos. Y fijémonos aquí lo que pasó. Versículo 23 hasta el 24. No sé si lo tenemos ahí. Sí. Dice así la palabra. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Este verso 24 ahí nos dice que el Señor tuvo que echar al hombre del huerto del Edén por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de haber traicionado a Dios. Entonces los separó del árbol de la vida y fue ese árbol el que el Señor protegió y puso ahí querubines y una espada encendida que no permitía que el hombre se acercara y volviera a comer del árbol de la vida. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios produjo esta separación? Porque el pecado ya había entrado en el hombre. Y si el hombre seguía comiendo del árbol de la vida, iba a ser un pecador por la eternidad. Nunca iba a morir, nunca se iba a terminar. Así que esa muerte que entró por causa del pecado, en última instancia, fue para beneficio nuestro. Porque este cuerpo un día va a morir. Ahí lo vemos, ¿eh? Ahí vemos el lugar santo. Tenía un primer velo y el segundo velo con los querubines bordados. ¿Lo ven ahí, hermanos? ¿Lo alcanzan a ver? Con los querubines ahí, los ángeles bordados representan esos dos querubines que Dios puso cuidando el árbol de la vida y una espada encendida que no dejaba pasar al hombre. Amén, hermanos. Ahí se produjo la separación. No fue porque Dios lo quiso. Eso Dios lo hizo como protección para el hombre. Esta separación se produjo por la desobediencia del hombre. De la misma manera, hermanos, nosotros cada vez que desobedecemos a Dios, desobedecemos la palabra del Señor, nos distanciamos, nos separamos del Señor. Amén. Por eso es que tenemos que ser obedientes. Tocar que tenés al lado, decirle, tenés que ser obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Sé obediente, mi hijo, decía mi nono. Cada vez que me saludaba, yo se los digo a ustedes, ¿no? Sea obediente, mi hija. Sea obediente, seamos obedientes a la palabra de Dios y siempre vamos a estar en conexión, conectados con Dios, siempre vamos a tener la vida de Dios, amén, fluyendo para nosotros, amén. Romanos 3:23 dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por causa del pecado el hombre fue destituido, separado de la gloria del Señor. Y eso representa ese velo, la separación entre la gloria de Dios que estaba en el lugar santísimo y el hombre que estaba de este lado por causa del pecado. Pero ahora nosotros estamos viendo y aprendiendo que en Cristo Jesús nosotros podemos volver, podemos recorrer ese camino que nos lleva otra vez a la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Y no se queda ahí. Hemos llegado hasta el altar del incienso, donde tiene que haber quebranto de nuestras vidas, donde ese incienso representa las oraciones de los santos, la adoración que sube al cielo, ¿verdad? Lo vimos el miércoles en Apocalipsis, cómo hay ángeles delante del trono de Dios que tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones y la adoración de los santos que somos nosotros. Amén. O sea, mira, hermano, de forma práctica, lo que hemos hecho hace un rato, hace un momento, cuando hemos declarado acá, pues tu nombre es santo. Si vos lo hiciste de corazón, si vos lo hiciste no solo como cantando una letra, sino que pudiste ahí cerrar tus ojos y conectar con Dios y le declaraste su santidad, eso es adoración al Señor. Amén. Y esa adoración sube al cielo. Y hay ángeles que están ahí con copas de oro delante del trono de Dios. Ahí está nuestra adoración fluyendo. ¿Cuántos me dicen amén? Oraciones, clamores que nosotros tenemos para con Dios se empiezan a activar y respuestas de Dios vienen cuando hay verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Amén, hermanos. Cuando vos llegás ahí al altar de incienso, te quebrás y sube tu clamor delante de Dios, dice Jeremías, clama a mí. ¿Y qué pasará? ¿Y qué va a pasar? Pero hay que clamar. Tocar al que tenés al lado, decirle, tenés que clamar. Tiene que haber un quebranto, ¿sí o no? ¿Ah? El que no tiene nadie al lado, dígale al que tiene atrás o al que tiene más lejos, gritale. ¿Ah? Tenés que clamar, hermano. ¿Sí o no? Aleluya. Franco, hay que clamar. ¿No? No basta con una oración. Señor, ayúdame. No, Dios a veces espera el quebranto de nuestro corazón. Amén. Cuando nos derramamos en su presencia, cuando terminás tirado en el suelo, cuando no das más, ¿no? Y le pedís al Señor, eso sube delante del cielo, delante del trono de Dios y vienen respuestas de Dios. Amén, hermanos. Amén, Carmen, ahí atrás. Hay que clamar a Dios, más en tu situación, clamar al Señor con todo el corazón. Y Dios va a enviar respuestas milagrosas del cielo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Es así. Es así. Te lo digo porque lo conozco, hermano. Te doy mi palabra. Está en la palabra de Dios, pero la hago mía también. Te doy mi palabra. Cuando uno clama al Señor, vienen las respuestas de parte de Dios. Amén. Vienen respuestas de parte del Señor. Y a veces Dios permite que no nos quede otra. Porque a veces cuando tenemos otras opciones, no vamos a Dios, vamos a las otras opciones. Pero cuando no hay ninguna opción más, es cuando a veces nosotros clamamos a Dios. No esperes a esa situación, porque a veces la situación es extrema. Cuando Dios te permite que perdamos todo lo demás y para que lo miremos a Él de una vez por todas. Amén. Que no sea así con nosotros y busquemos al Señor, clamemos al Señor. Amén. El lugar santísimo, diga conmigo, lugar santísimo. El lugar santísimo es el tercer habitáculo del tabernáculo y era la habitación más íntima de este lugar de adoración. Aquí descendía la presencia de Dios y se manifestaba. Acá es donde se mostraba y se manifestaba la gloria del Señor. No todo el mundo podía entrar ahí, tampoco los sacerdotes podían entrar ahí, solo se quedaban en el lugar santo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Amén. En el principio fue Aarón. El primer sumo sacerdote es el que podía entrar y no podía entrar todos los días, sino una vez al año. Era un lugar especial, era un lugar donde se manifestaba y se mostraba la gloria del Señor. Amén. Y Dios lo estableció así con Aarón y con el linaje de Aarón, aunque en los días de Moisés, nos dice la Biblia que Moisés también entraba al lugar santo. Así que entraba Moisés porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Se acuerdan que lo dice la palabra? Y él entraba al lugar, ese hombre era especial, ese hombre tenía una relación con Dios sobrenatural. Y de hecho Dios le mandó todos los diseños. Pero Aarón era el sumo sacerdote que podía entrar ahí al lugar santísimo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahí encontrábamos en el lugar santísimo el arca
del pacto. Diga conmigo, arca del pacto. El arca de la alianza. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22. Ahí encontramos el arca de la alianza. Tenemos una foto ahí del arca para que nosotros la veamos. Así fue como Dios la construyó. No hace falta, hermano, el instrumental no hace falta que lo pongan ahora. Así no me distraigo. El arca de la alianza, ahí la encontramos. ¿Se dan cuenta? Era un cajón más o menos de 1,5 metros. Eran las dimensiones que tenía. Y tenía esas barras para poder llevarlo. Y tenía una tapa, esa especie de caja. Y arriba, otra vez, 2 querubines con sus alas extendidas que se tocaban las alas, una con la otra. Ese mueble, ese mobiliario, que era de madera de acacia también, como todo lo que era construido en el templo, una madera muy dura, una madera que no se envejecía, que no se pudría, una madera de calidad, estaba revestida también de oro puro, completamente, como todo también en el lugar santo y en el lugar santísimo acá. El arca era básicamente una caja, un baúl hecha de madera, cubierta en oro, por dentro y por fuera. Dentro del arca se encontraban los siguientes elementos que formaban el arca del testimonio, el pacto que Dios hizo con su pueblo. Número 1, encontramos el propiciatorio. Diga conmigo, propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa, básicamente, ¿no? Esa tapa que vemos ahí. Este propiciatorio servía para cubrir la caja, porque había elementos dentro de la caja que ahora lo vamos a ver. Esa cubierta recibía el nombre de propiciatorio y tenía decoraciones especiales en los costados, porque había un borde, pero sobre todo los querubines que estaban ahí y posaban en ese lugar. El propiciatorio, hermanos, fíjense qué importante que es esta tapa en el arca de la alianza, porque el propiciatorio era el punto de contacto entre Dios y el hombre. Esa tapa era el punto de conexión, de unión, de comunión de Dios con los hombres. Amén. El Señor le dijo a Moisés que desde allí Él hablaría al pueblo, desde el propiciatorio hablaría al pueblo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando ofrecía el sacrificio una vez al año de ese cordero perfecto, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo, y en ese propiciatorio era donde derramaba la sangre del animalito, ¿verdad? Y esa sangre era para el perdón de los pecados de todo el pueblo. Ahí, en esa unión, había comunión de Dios con los hombres, y desde allí Dios hablaba al pueblo. Amén. Quiero que lo leamos esta parte. Éxodo 25, capítulo 25, versículo 17 al 21. Díganme amén si están conmigo, hermanos. Éxodo capítulo 25, versículo 17 al 21. Y lo leemos juntos acá. Estamos aprendiendo hoy. Éxodo 25, 17 al 21. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Diga conmigo, y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén.
¿Desde dónde habla Dios? ¿Desde dónde habla el Señor? Desde el propiciatorio. Esa tapa, desde allí donde era derramada la sangre del sacrificio. Hermanos queridos, queremos oír la voz de Dios, queremos conocer lo que Dios tiene para nosotros, queremos saber el propósito, el plan de Dios para nuestras vidas, tenemos que ir al lugar santísimo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No te podés quedar en los atrios, no te podés quedar en el lugar santo solamente tampoco. Hay que ir detrás del velo. ¿Cuántos me dicen amén? Hoy nosotros lo podemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a terminar viendo esos versículos que nos confirman lo que te estoy diciendo. Amén. Pero es importante esto. Desde allí el Señor prometió que desde allí iba a hablar, y así lo hizo. Cada vez que Moisés entraba, recibía revelaciones de Dios, oía la voz del Señor, hablaba con el Señor. Cada vez que los sumos sacerdotes también entraban ahí, palabra de Dios se revelaba para ellos y para el pueblo también. Amén. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Ahora, había otros elementos dentro del arca, dentro de ese baúl, de esa caja, había otros elementos que son sumamente importantes. Quiero que los veamos. Número uno, se encontraban ahí, o Dios ordenó que se depositaran ahí las tablas de la ley. Diga conmigo, las tablas de la ley. Los 10 mandamientos. Dios envió allí que fuesen colocados las tablas de la ley. No vamos a leer todos los versículos para no extendernos tanto, pero eso está en Éxodo 24:2, en Deuteronomio 4:13, ahí lo encontramos, las tablas de la ley. Número 2, se encontraba la vara de Aarón, que ahora vamos a ver un poquito la historia, qué fue lo que pasó con la vara de Aarón. Y número 3, se encontraba ahí el maná que descendió del cielo. Así que 3 elementos había en la caja, en el arca de la alianza, dentro. Ahí los vemos, ¿verdad? En la foto, el maná que estaba en una vasija, es el pan que descendió del cielo, la vara de Aarón y las tablas de la ley que fueron escritas por el dedo de Dios, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Muy importante, estos eran los elementos llamados del testimonio. ¿Qué representa, hermano, las tablas de la ley? Ahora, aplicándolo a nuestras vidas, apliquémoslo a nosotros, ¿verdad? La ley de Jehová tiene que estar dentro de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Saben que la palabra nos enseña, y el apóstol Pablo nos reveló en su palabra, que nosotros somos templos del Espíritu de Dios? Amén, hermanos. Y nosotros también somos tripartitos, así como el tabernáculo tenía 3 partes, nosotros también, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que representa los atrios, tenemos un alma que representa el lugar santo y tenemos un espíritu que representa el lugar santísimo, lo más profundo del hombre. ¿Dónde nosotros tenemos comunión con Dios, hermanos? En nuestro espíritu. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu. No es solo en el cuerpo, aunque alabamos a Dios con nuestro cuerpo, ¿sí o no, hermanos? Porque entramos por sus atrios con alabanza y hay que mover el esqueleto, ¿sí o no? Tocar al que tenés al lado, sacudirlo que no se duerma y decirle, mover el esqueleto para Dios. Amén. Amén, hermanos. No tenemos que dejar a las chicas de la danza solas acá adelante, que se dejan acá, ¿no? Transpiran la camiseta, ¿no es cierto? Yo las veía hoy acá y digo, yo me prendo acá con ellas. Denme una cinta, denme algo algún día, y me pongo ahí con el pandero, hermano. Amén. Dicho sea de paso, en algún momento de mi vida fui panderetista, ¿no? Toqué el pandero en un grupo de panderos, ¿no? Así que denme un pandero y me animo, hermanos. Amén. Después le cuento esa historia, fue una historia ahí oculta, ¿no? De mi vida, ahí la he dejado. Pero fue algo, mi hermana también, ¿no? Éramos parte del mismo grupo, los dos, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el grupo. ¿No tenía nombre? No. Joyas, sí, algo de joyas, es verdad. Éramos una joya, hermano, usted no sabe ahí, usted me viera a mí, ¿no? Gloria a Dios. Pero bueno, lo hacíamos para el Señor, así que hemos hecho de todo, hermano, en la iglesia. Tantos años desde que nacimos en la iglesia hemos hecho de todo, ¿no es cierto?
A los 7 años, es verdad. Damaris ya de esa etapa, Damaris ya cantaba en el grupo, ¿no? A mí me ponían con el pandero, ¿no? Porque cantando dijeron, no, más vale agarrar el pandero, hacer ruido, ¿no? Vos, ¿no? Y después agarré la batería y bueno, así, ¿no? Siempre estaba ahí. Con la voz nunca nadie me dijo, ¿por qué? No entiendo, ¿no? Qué injusto, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la ley de Jehová tiene que estar guardada en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué representa las tablas de la ley en nosotros, hermanos? Representan la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, resume la historia de Dios y de los hombres y su propósito para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, tiene que estar en nuestra intimidad y en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, la palabra de Dios. Amén. Lo primero, lo esencial en nuestra vida es conocer la palabra de Dios, leer la Biblia, atesorar la palabra de Dios, obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Si vos venís a las reuniones, si vos haces toda la liturgia evangélica, hagas lo que hagas, venga a la hora que nos reunimos, cantamos, pero volvé a tu casa y no obedeces la palabra de Dios, lo que has escuchado, no tiene sentido, es en vano. No vas a poder tener comunión con Dios, la gloria de Dios no se va a poder manifestar en tu casa, en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Necesitamos tener la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. De hecho, el Señor lo prometió en el libro de Jeremías, dice que en los últimos días iba a sellar en nuestros corazones la ley de Jehová, iba a estar sellada en nuestros corazones. Amén. Y tenemos que nosotros guardarla, amarla, leerla y obedecerla y practicarla. Representa en nuestras vidas, y esto tiene que ver con el lugar santísimo, porque no hay mayor adoración que la obediencia al Señor. Amén. Diga conmigo, no hay mayor adoración que la obediencia. No hay mayor adoración. Lo que Jesús hizo en la cruz, hermano, fue por obediencia. Y eso subió como adoración delante del trono de Dios. La tierra tembló, eventos sobrenaturales ocurrieron en ese momento, hermanos. Tal es así que los evangelios nos dicen incluso que hubieron resurrecciones, ¿verdad? Muertos fueron resucitados. El día que Jesús murió, se levantaron de la tumba. Eso fue impresionante. Milagros de parte de Dios son los que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Como le decía los otros días a los hermanos, cómprese una Biblia, hermano. Decirle que tenía al lado, cómprate una Biblia. No seas tacaño, no seas amarrete, no te quedes solo con la del celular. Vamos, vamos, hermanos, vamos, ¿no? Cómprese una Biblia buena, una Biblia de estudio, invirtamos. Mira, ahí en la librería hay Biblias, invertí. Yo sé que ahora están un poco saladitos, ¿verdad? Los libros. Otro día fui a la librería a me quería comprar 2 libros y me compré uno nomás. Porque cuando me dijeron el precio, digo, no, dame uno nomás y ya veo, el mes que viene, ya veo más adelante. Yo sé cómo está, pero no hay mejor inversión que esa. Amén, hermanos. No es igual, déjame decir, te lo digo de todo corazón, no es lo mismo tener la Biblia ahí y traerla a las reuniones y leerla, no es lo mismo que en el celular, que en los dispositivos electrónicos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Algunos me están diciendo, ay, qué antiguo el pastor, qué anticuado. Ya me vas a dar la razón. Cuando te la compre y la empieces a leer y empieces a ver que tenemos que tener contacto con el libro de los libros. Amén. La ley de Jehová en nuestros corazones. Amén. Número 2, en esa arca de la alianza se encontraba la vara de Aarón, la vara del sumo sacerdote, que era Aarón. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos, con esta vara? Esta historia la encontramos en Números capítulo 17, versículo 8. Números 17, versículo 8. Ahora lo vamos a leer ese versículo, pero te cuento un poquito rápidamente la historia. Se levantó un hombre llamado Coré, que era un rebelde, no pertenecía al sacerdocio, y él empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Ahí, en el momento en el que estaban en el desierto, cuando Dios estaba estableciendo a Israel como nación y el Señor había dado todas estas leyes, de repente se levanta un tal Coré,
un rebelde, y empieza a criticar, empieza a levantar el chisme contra Moisés y contra Aarón, que eran los líderes, los hombres que Dios había escogido. Así que, ¿cuál era encontró unos aliados que se llamaban Datán y Abirán, eran otros dos también, hombres influyentes, y estos tres generaron una rebelión contra Moisés y contra Aarón. ¿Qué decían ellos? ¿Por qué solamente Dios tiene que hablar con Moisés? ¿Acaso no somos todos iguales? Ese era el mensaje, básicamente. Somos todos iguales, somos todos el pueblo de Dios. ¿Por qué solo Aarón puede entrar a ministrar en el tabernáculo? ¿Por qué no puedo entrar yo? Me imagino a Coré diciendo, ¿no? Si yo también soy israelita. Y empezó a cuestionar los mandamientos del Señor. Cuidado con la crítica, hermanos. Toque al que tiene al lado y diga, cuidado con el chisme y con la crítica. No le des lugar a la murmuración porque no te va a ir bien. Dios está muy serio, Dios se pone muy serio con alguien que empieza a criticar la obra de Dios, mandamientos del Señor en la iglesia. ¿Por qué siempre el pastor Marco tiene que estar al frente? Algunos lo dirán, ¿no? La verdad, hermano, que yo le digo, yo también a veces me lo he preguntado, pero Dios lo ha querido así. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Ni siquiera yo he buscado ser pastor. Esto Dios llamó, Dios escogió, Dios abrió puertas. Amén. Y así Dios levanta al que Él quiere, como Él quiere. Amén. Dios ve el corazón y Dios levanta. Así que nunca critiques a un siervo de Dios. Diga conmigo, nunca tengo que criticar a un siervo de Dios. Cuídate, porque Dios es muy celoso de lo suyo. ¿Cuántos me dicen amén? Es muy fácil a veces, hermanos, soltar la murmuración y soltar la crítica. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué esto, aquello? Hermano, usted, si no sabe, porque todo tiene un trasfondo, todo tiene un porqué, ¿no? Y en ocasiones son instrucciones que el Señor nos ha dado y a veces ni siquiera nosotros las entendemos totalmente ahora. Después con el tiempo uno comprende muchas cosas que Dios manda o que Dios instruye. Pero usted no le dé lugar a la murmuración y a la crítica. ¿Cuántos me dicen amén? Por supuesto que sí, podemos preguntar. Por supuesto que sí, yo no digo usted que no tenga opinión. No, acá somos libres, hermanos, y podemos opinar. Pero una cosa es opinar y otra cosa es chusmear. ¿Sí o no, hermano? Usted sabe de lo que le hablo, ¿no? Cuando uno se junta, ¿no? Que no te pase como ese, no sé si lo han visto, hay algunos reels que andan dando vuelta por ahí. Está un matrimonio así que no se hablan, no se miran y no saben qué hablar, y abajo dice, cuando el pastor predicó sobre el chisme, ¿no? El día siguiente en la casa del matrimonio no saben de qué hablar, ¿no? Están callados, así se miran. Dice, cuando el pastor predicó del chisme, el matrimonio no sabe qué hablar, que no te pase eso, ¿verdad? Amén, hermanos. Coré, Datán y Abirán empezaron a criticar a Moisés y a Aarón, etcétera, etcétera. Se juntaron ahí a 200 hombres que se hicieron unos incensarios y ellos querían quemar incienso en el altar. ¿Por qué solamente los descendientes de Aarón? ¿Quién dijo eso? Y se vinieron al tabernáculo. Se vinieron para ahí y Aarón y Moisés, que sabían lo que era el peso de la gloria de Dios y el poder de Dios dentro del tabernáculo, dijeron, están locos. Los quisieron parar, intercedieron por ellos. Pero Dios se enfureció tanto, hermanos, con esta actitud de Coré, Datán y Abirán, que encontramos ahí en la palabra, que dice que fuego salió del tabernáculo. Y estos que no eran sacerdotes de Dios y empezaron a quemar incienso y a querer oficiar como sacerdotes, fueron consumidos, quemados. 200 hombres, hermanos, quedaron los incensarios en el suelo, ¿no? Consumidos y quemados, porque no se juega con la presencia de Dios, no se juega con la gloria de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Ay de los que critican a la iglesia del Señor, aunque tengamos defectos, aunque tengamos muchas cosas por cambiar, pero somos los hijos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando alguien se levanta para criticar y hacer guerra contra la iglesia, no sabe con quién se está metiendo. ¿Por qué no se está metiendo con la iglesia? Se está metiendo con el Dios de la iglesia. ¿Sí o no? Y ese mismo Dios es el que defiende. Y fuego sale de la misma presencia de Dios y consume todo lo que tenga que consumir. Dios no tiene problemas, porque Dios defiende lo que es suyo. ¿Cuántos me dicen amén? Y esos 200 fallecieron. Y después en la casa, y de hecho
Moisés se levantó y le dijo al pueblo, porque había muchos que venían detrás de ellos y se habían reunido, y en las casas de Coré, Datán y Abirán se juntaba la gente, porque en las casas muchas veces donde, ¿no? Está ahí el cuereo, estaba ahí, el chusmerío estaba ahí. Moisés dijo: apártense de la casa de Coré, Datán y Abirán, porque viene juicio de Dios. Y ahí está la historia de ese famoso momento donde la tierra se abrió y se tragó a la casa, a las familias, a los que estaban en ese ambiente de rebelión. Fueron tragados por la tierra y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. Amén. Y Dios trajo una liberación tremenda. Entonces, acto seguido, a ese momento, acto seguido, Dios instruye y le dice a Moisés: pide 12 varas, cada vara que sea de un varón, de un patriarca que represente las 12 tribus de Israel. Y yo voy a demostrar cuál es la tribu que yo elegí para que me sirva en el tabernáculo. Entonces el pueblo trajo una vara por cada tribu de Israel, 12 varas. Y la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, que es la descendencia del sacerdocio. Amén. Esas 12 varas Dios instruyó que fueran metidas en la misma presencia de Dios. Y las 12 varas pasaron una noche allá en el lugar santísimo. Una noche en lo profundo de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuál fue el milagro? Que al otro día, cuando sacaron las varas secas, varas cortadas, ¿verdad? La única vara que había reverdecido, había florecido, había dado retoños y había dado fruto, hermano, eran varas de almendro. Ahí la tenemos. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y es aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví ¿qué había hecho? Reverdecido. ¿Qué más? Había echado flores, había arrojado renuevos. O sea, esos son los brotecitos, no los botones. ¡Pap! Y después había producido almendras, fruto, hermano. En una noche, diga conmigo, en una noche Dios te puede hacer reverdecer en una noche. ¿Cuántos dicen amén? En la presencia de Dios, hermano, todo lo seco se va, reverdecemos, echamos brote, cobramos vida, hermano, y damos fruto. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Amén. Y lo que no logras a veces en 10 años, en 20 años, lo que no logras en mucho tiempo, una noche en la presencia de Dios, una noche en intimidad con el Señor. Amén, hermanos. Ocurren los milagros. Lo que está seco en nuestra vida empieza a reverdecer, empieza a fluir. Lo que no nos sale, nos empieza a salir. Amén. ¿Cuántos necesitan fortaleza de parte de Dios? Esa vara de la misma presencia de Dios, porque Él es el dador de la vida. Él es el que hizo los árboles, Él es el que hizo la savia, ¿sí o no? Entonces empezó a brotar savia de la presencia de Dios, y esa vara empezó a cobrar vida. Una vara seca se transformó en una vara verde, con vida, con savia, con brotes y hasta con frutos. Amén. Vas a ser una mujer fructífera en el nombre de Jesús. Vas a ser un hombre fructífero, mucho fruto para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a dar en este tiempo mucho fruto para Dios, porque Dios nos está metiendo al lugar santísimo, hermanos. Ahí es donde está la vida, ahí está todo para nosotros. Y lo que no salía, lo que no sale en los atrios, lo que no sale en el lugar santo, en el lugar santísimo, hermanos, las cosas imposibles empiezan a suceder y empiezan a ser naturalmente comunes para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Milagros de parte del Señor. En el nombre de Jesús declaro, confieso y creo para este tiempo en la iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Amén. Amén, aleluya. La vara representa nuestras vidas como un linaje escogido de Dios. Representa a la iglesia del Señor, hermanos queridos. Somos el pueblo escogido por Dios. Se va a levantar gente a decirte quién sos, quién te crees que sos, qué te pensaste que sos. Si mira de dónde venís, mira de dónde naciste, mira lo que viviste. Vos sos parte de la iglesia, el pueblo escogido por Dios. Y Dios hace reverdecer a su pueblo cuando su pueblo entra en su presencia. Amén, hermanos. Y vas a dar muchos frutos. Los que están, ¿saben qué?
las demás tribus que criticaban a Aarón tuvieron que callarse la boca, ¿no? Porque la única vara que salió con fruto fue la vara de Aarón, las demás secas. Y el Señor dijo, esto es lo que yo escogí. ¿Les guste o no les guste? Esta es mi voluntad. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? El Señor te va a hacer reverdecer. Y quizás muchos te critiquen, pero a la larga se van a tener que callar la boca y van a tener que reconocer, algo tiene este matrimonio, algo tiene esta familia. No sé, los veo fanáticos, los veo en la iglesia todos los días, los veo raros, pero están fructificando. Mira cómo Dios los bendice. Mira cómo Dios los usa. Mira cómo están siendo de bendición para otros. Mira cómo están dando fruto en sus vidas. Amén, hermanos. Lo van a ver los mismos que te critican. Después te van a pedir ayuda en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Nos muestra el real sacerdocio que hay en nosotros. Esto representa la vara de Aarón en el arca del testimonio. El fruto distingue al justo del impío. El que está en su presencia y el que no. El que está en la presencia de Dios da fruto. El que no y que no es parte del linaje de Dios no puede dar fruto, no puede estar en su presencia. La vara de Aarón se quedó a vivir en la presencia de Dios. Fíjate que después de ese momento la expusieron, dio fruto, se confirmó el sacerdocio de Aarón y esa vara quedó dentro del arca de la alianza. Amén. Como testimonio del pueblo que Dios había escogido. Y siempre estaba con fruto, y siempre estaba verde, y siempre estaba viva. Amén. Eso representa la vara de Aarón. Ahora, el tercer elemento era el maná que descendió del cielo. ¿Se acuerdan del maná, hermanos? Eso se encuentra en Éxodo capítulo 16. Todo el capítulo 16 nos habla de cuando Dios alimentó al pueblo de Israel con el maná. El pueblo estaba con hambre, estaban murmurando también contra Moisés en ese momento. Parece que el pueblo era de dura cerviz, enseguida se levantaban a criticar y a murmurar. Pero Dios trajo milagrosamente pan del cielo. Amén. Y ese pan descendía del cielo, lo tenemos ahí. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hermano. Eso no fue poco, ¿sí o no? Toda una generación, todos los días. Dios no falla, hermano. Dios es el mejor panadero del mundo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos panaderos tenemos acá? Levántenme la mano los panaderos. Tenemos varios panaderos de oficio. Ahí está, mirá, lo tenemos ahí a Lucas. Bueno, Maxi, ex panadero, ¿no? Pero ahí tenemos acá el oficio. Ahora, el mejor panadero del mundo está en el cielo, ¿sí o no? Es más, Él nos envió el pan que descendió del cielo, está representado también en el maná. Pero 40 años, hermano, fielmente Dios todos los días enviaba el maná para todo el pueblo. Amén. Y hay toda una enseñanza ahí en el maná, pero no me quiero detener ahí, simplemente en lo que representa para nosotros en este contexto del arca. El maná es figura para nosotros hoy de su provisión. Diga conmigo, provisión de Dios. En la presencia de Dios están los recursos que vos necesitas para vivir, hermano querido. Están en la presencia de Dios. Ahí tenés que ir a buscarlo. Provisión de parte del Señor, recursos, nuestra economía, en el nombre de Jesús. El pan nuestro de cada día. Nos enseñó Jesús a orar y a pedirle, ¿no? En esa oración, Mateo capítulo 6, el modelo de oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Amén. Tenemos que ir a su presencia. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No vaya a pedirle a otro. Primero pase por la presencia de Dios y ahí clame. Dame, Señor, lo que necesitamos. Necesitan mis hijos. Las zapatillas de tus hijos están ahí en la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? De verdad te lo digo. Algunos dirán, pastor, usted está loco. ¿Cómo va a ser eso? No sé cómo va a ser. Pero sé que cuando uno pide con fe, cuando uno busca la presencia de Dios con fe, con confianza, Dios provee todas las cosas. Amén, hermanos. Ahí está el alimento nuestro, la cena completa en nuestra casa, hermanos queridos. Ahí está. Tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Vaya primero a la presencia de Dios y después vaya a trabajar.
Lo repito, vaya primero a la presencia de Dios y después vaya a trabajar. Amén. Porque más poderoso es nuestro Dios para suplir todas las cosas que nosotros mismos. Las fuerzas se nos agotan, las ideas se nos acaban, ¿sí o no, hermano? Ahora en Dios está la provisión. Vayamos ahí y después, por supuesto, salimos y hacemos nuestra parte. Nos esforzamos, trabajamos. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Vamos, trabajamos, nos esforzamos. En nuestra fuerza estamos acá. Nos olvidamos de la presencia de Dios. El pan, el maná está ahí, hermanos. Amén. 40 años el Señor trajo la provisión. Nunca le faltó el alimento. ¿Cuántos me dicen amén? Y dicho sea de paso, después el Señor envió codornices y el Señor le suplió también de otras maneras hasta que llegaron a la tierra que fluía leche y miel. Dios es proveedor. Digo conmigo, Dios es proveedor. Los recursos Dios lo traerá. El pan nuestro de cada día el Señor te lo dará. ¿Alguien lo crea esto? Levanta tu mano al cielo. Quiero orar acá. Señor, bendecí al pueblo en estos días, Señor. Bendecí a la iglesia. Papá, los pongo en tus manos, Señor. Tú eres nuestro proveedor. Ese maná representa, Señor, la provisión tuya. Ahí vemos a Jehová, nuestro pastor, que nada nos deja faltar. Ahora, Señor, yo imparto la vida tuya, Señor, que sale de tu presencia para provisión de la familia, del pueblo, aún en tiempo de crisis, Señor, porque la provisión tuya acá llegó en el desierto, Señor. Y aún en los desiertos que puedan estar pasando mis hermanos, tú traerás la provisión abundantemente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Si lo crees, aplaudí al Señor. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos. Quiero que nos pongamos de pie. El Señor traerá la provisión. Los recursos que Dios envía siempre vienen para cumplir el propósito de Dios. En la presencia de Dios, en la gloria de Dios, ocurren milagros sobrenaturales para nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos tu presencia, Señor. Queremos tu vida, Señor. Queremos tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Saben, hermanos, que estamos en un proyecto, en un desafío enorme como iglesia. El proyecto Expansión, del que habló mi esposa ahora. Y yo sé que muchos acá están siendo parte de ese proyecto Expansión y que quizás en momentos pueda ser difícil cumplir con el compromiso. Pero quiero que sepan, hermanos, que el Señor va a proveer todas las cosas que necesitamos. Amén. Y el Señor nunca nos va a dejar faltar, nunca te va a dejar faltar. Amén. Ni para lo que vos te has comprometido para la casa, ni para las ofrendas que tengas que traer para el Señor. Si vos estás dando tus diezmos al Señor, el Señor no te dejará faltar. Y además de todo eso, el Señor va a proveer para tu casa, para tu familia, para tus hijos. La provisión que va a venir para un vehículo, para un techo, de vestimenta, etcétera, etcétera. Es provisión de Dios, son recursos del Señor. Y eso viene de la misma presencia de Dios. Dios es creador de todas las cosas. Y para Dios no hay nada que sea difícil de crear, porque Él solamente dice la palabra y las cosas fluyen. Ahora, lo que el Señor quiere que aprendamos en estos días es que lo que tenemos que buscar es su presencia. Lo que tenemos que anhelar es el lugar santísimo, no por las bendiciones que hay ahí, porque eso va a venir como consecuencia, pero es por amor a su presencia, por amor a Dios, por amor al Señor. Es quebrantamiento en la presencia de Dios. Y saben que Dios, que es Padre y que sabe todo lo que nosotros necesitamos y lo conoce mejor que nosotros mismos, hermanos. Él lo conoce porque conoce el futuro, sabe lo que te va a pasar la semana que viene. ¿Cuántas veces he pensado de esta manera y me ha dado una confianza, hermano?
Porque a veces he orado a Dios, digo, Señor, vos sabés lo que me va a pasar el mes que viene. Vos sabés si voy a estar sano, si voy a estar enfermo, si voy a tener un accidente, lo que sea. Por eso pongo mi vida en tus manos y vengo a tu presencia. Porque vos que conocés todas las cosas, me vas a librar, me vas a cubrir, me vas a proveer. Si es tu voluntad, se va a cumplir tu propósito en mi vida. Y eso te da descanso, te da seguridad. Amén, hermanos. Pero tenemos que acudir a la presencia de Dios, porque lo que más nos afana a nosotros y lo que más genera en nosotros ansiedad, a veces no saber lo que va a pasar después. Entonces decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si esto sigue así, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar, hermanos? Por lo menos en Argentina. No quiero ser pesimista, pero no creamos, hermanos, que la cosa va a mejorar muchísimo. No creamos, hermanos, que un sistema de gobierno vaya a cambiar demasiado nuestra situación. Oramos nosotros y queremos, bendecimos nuestra patria, por supuesto. Votamos e intentamos y oramos por la bendición de Dios para nuestra patria. Pero la verdad, hermanos, es que estamos siendo gobernados por gente corrupta. En general, casi, no te digo un 100% de nuestros gobernantes, pero la gran mayoría. Entonces, ¿qué esperanza hay para el pueblo? ¿Saben qué esperanza hay? Meternos bajo el gobierno de Dios. Amén. Buscar su reino y su justicia primeramente. Y nos dice la palabra, nos prometió el Señor Jesús que todas las demás cosas serán añadidas. Diga conmigo, todas las cosas. ¿Sabe qué significa todos? Ahí en el griego original la palabra todo, ¿sabe qué significa? Todo. Todo. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Hermano querido, hermana, chicos acá adelante, todo lo que necesitamos, todo está en la presencia de Dios. Amén. Todo está en el lugar santísimo. Por eso tenemos que ir a adorar al Señor allí. Tenemos la oportunidad, tenemos la opción. Quiero terminar con esto y ahora vamos a adorar al Señor un momento, pero acompáñenme al libro de Hebreos y veamos aquí lo que dice la palabra del Señor. Hebreos, vamos a leerlo juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Estos 6 versículos, leámoslo juntos. Miremos lo que dice acá la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Y tomémoslo para nosotros, hermanos. Miren qué importante estos versículos. Dice así: así que, hermanos, esto va para nosotros, para la iglesia. Amén. ¿Está la iglesia ahí? ¿Están conmigo? Así que, hermanos, teniendo libertad, diga conmigo, hoy tengo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Hoy tenemos libertad. Hoy ese sistema del que estamos hablando, eso fue en la antigüedad, antes de Cristo. Ese sistema fue un ejemplo para que nosotros entendamos lo que hemos ganado, lo que Cristo ganó hoy para nosotros. Antes no todos podían entrar, pero ahora los que somos hermanos, eso es importante. Así que, hermanos, ¿cuántos son hermanos acá? Mirá que tenés al lado, miralo con cara de hermano, hermana. ¿Somos hermanos en Cristo? ¿Tenemos a Cristo en el corazón? Si hay alguno que no es hermano, no siga leyendo, porque esto es para los hermanos en Cristo. Amén. Los que le hemos entregado la vida al Señor y tenemos un mismo Padre celestial. Amén. Y tenemos un hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo, que fue el que abrió el camino hacia la presencia de Dios otra vez. Todos habíamos sido destituidos, estábamos de este lado del velo, pero el Señor Jesús entra, derrama su sangre ahí en el propiciatorio, y ahí en el propiciatorio del santuario celestial es donde se vuelve a unir Dios con el hombre. Amén. Allí, dijo el Señor, me haré presente en el propiciatorio, y de ahí te hablaré, y ahí tendremos comunión. Amén. Solo ahí tenemos verdadera comunión con el Señor. Adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Ahora podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso 20. Por el camino nuevo y vivo. Jesús es el camino, ¿verdad? Que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay que pasar por la fuente, amén. Diga conmigo, tengo que pasar por la fuente. ¿Te das cuenta del camino, el caminito que hemos trazado y que hemos visto el mapa? ¿Cómo llegar a la intimidad con Dios? Amén. El camino hacia la intimidad con Dios. Verso 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 25. ¿Qué más? No dejando de congregarnos. Diga conmigo, tengo que venir a la iglesia. No dejes de congregarte, porque aquí adoramos juntos al Señor. Aquí vamos al lugar santísimo juntos. Amén, hermanos. Sin dejar de congregarnos. Míralo al que tenés al lado. Sacudí a algún hermano atrás, adelante, y decirle: no dejes de congregarte. En el nombre de Jesús. Esto te lo está diciendo el Señor. Te lo digo yo también. No dejes de venir. El miércoles tenés que estar acá. Vamos a adorar al Señor. Vamos a ir al lugar santísimo. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿De qué día está hablando ahí? Del día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día hoy está más cerca que ayer. Mañana estará más cerca que hoy. Cada día que pasa estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no podés estar vos en otra. No. Tenés que estar acá con la iglesia. Tenemos que estar acá honrando al Señor, adorando a Dios. Y cuando no estamos acá en nuestras casas, pero dándole el primer lugar al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y por supuesto, siendo padres, trabajando, estudiando, siendo hijos, siendo esposo, esposa. Pero ¿qué tal si le damos el primer lugar al Señor? ¿Habrá tiempo en 24 horas que tiene el día de darle una horita al Señor? Amén. En no sé cuántas horas que tiene la semana, darle 2 horas, 2 horas y media al Señor un miércoles, y otras 3 horas un domingo al Señor. En todas las horas que tiene la semana. ¿Cuántas horas tiene una semana? 24 por 7, saque la cuenta. ¿Podremos nosotros darle al Señor? Yo creo que sí. Es cuestión de prioridad, ¿sí o no? Es cuestión de ordenarnos y es cuestión de amar la presencia de Dios. Cuando alguien ama la presencia de Dios, hermanos queridos, me van a empezar a pedir que tengamos acá un culto el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Amamos la presencia de Dios, y cuando amamos y adoramos en espíritu y en verdad, empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Milagros empiezan a suceder en nuestras vidas. La gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, aleluya. Ese velo se rasgó y hoy nosotros tenemos la oportunidad. A ver si tenemos la foto del velo y adoramos al Señor. Eso fue lo que pasó, hermanos. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ustedes saben, a las 3 de la tarde, el día de la crucifixión, el Señor expiró. Y esto lo prediqué hace algunos días. Y el Señor dijo: tetelestai, consumado es. Logró atravesar el velo y llegar al lugar santísimo. En ese mismo instante, hermanos queridos, el velo en el templo en los días de Jesús se rasgó. Esa tela de lino cruzado que era tan fuerte, hermanos. Saben que el velo lo probaban, el velo del templo era probado con 2 bueyes que lo tiraban de un lado para el otro, y ahí se determinaba si verdaderamente había resistido, porque tenía que soportar la gloria del Señor. Ese velo, hermanos, se rasgó, y nos dice la Biblia, de arriba a abajo se rasgó. Eso fue lo que logró el Señor Jesucristo. Está representado en ese velo. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora así está el velo, hermano, roto. Amén. Y nosotros, vos y yo, podemos venir confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro para nuestras vidas. Podemos venir a la presencia de Dios todos los días. Vos podés entrar, porque la sangre del Cordero de Jesucristo ya fue rociada en el propiciatorio, y podemos tener comunión con nuestro Padre.
Y Él nos puede hablar y nos puede llenar. Y Él puede saciar toda nuestra necesidad y hace reverdecer nuestra vida. Todo lo que está seco empieza a cobrar vida otra vez en tu presencia, Señor. Cuando te adoramos, cuando exaltamos tu nombre, cuando nos quebramos en tu presencia, Señor, tú nos das vida. Vida abundante, vida eterna. Y empezamos a reverdecer. Y nuestra familia empieza a cambiar. Y nuestros trabajos empiezan a cambiar. Nuestra forma de hablar cambia. Nuestra mentalidad es transformada. Empezamos a ver el mundo de manera diferente. Empezamos a dar fruto. El amor de Dios empieza a fluir en nosotros. La paciencia del Señor. La fe empieza a brotar en nosotros. Y antes no creíamos, pero ahora estamos llenos de fe. Y eso nos da confianza, seguridad. Y el Señor empieza a templar tu vida. Frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Frutos de Dios en la vida. Aleluya. Y vuelve el gozo de la salvación. Se va la amargura, se va la tristeza. El gozo del Señor inunda tu vida. Y ahora podés danzar para el Señor. Podés deleitarte en su presencia. Hay gozo en la presencia de Dios. Hay alegría en la presencia de nuestro Señor, nuestro Creador. Oh, te adoro, te adoro, te adoro, Señor. Mi espíritu te adora, Señor. Tú eres mi creador, tú eres mi Padre, tú eres mi Señor. ¿A dónde voy, Señor? Fuera de tu presencia, ¿a dónde iremos, Señor? Si fuera de ti no hay nada. Lejos de ti no hay nada. Solo hay frialdad, oscuridad, maldad, repugnancia. Eso es el pecado, eso es el mundo, Señor. Por eso venimos hoy a tu presencia como iglesia, Señor. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia y cruzamos el velo, Señor, y venimos a tu presencia, oh Dios.